tu santo nombre. Mi ser recordará tu gracia y tu bondad, no olvidaré tus bendiciones. Has perdonado mi iniquidad, has sanado mi dolencia. Tú rescataste mi vida del mal, me coronaste de amor. Así cuán alto está el cielo por sobre la tierra, tu amor engrandeciste. Hoy vamos a retomar este hermoso libro que estábamos compartiendo. Así que el día de hoy quisiera invitarlos a que podamos leer el pasaje que nos corresponde, que es Hechos capítulo 3, y vamos a leer los versículos del 1 al 10. Lo vamos a hacer de forma alternativa. Comenzamos. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Muy bien, hasta ahí es la palabra del día de hoy. Vamos a hablar sobre el primer milagro que sucedió dentro de la iglesia primitiva. Pero primeramente vamos a orar. Oremos juntos. Señor, Padre Celestial, muchas gracias te damos en esta mañana por traernos delante de ti para tener un tiempo en el cual podamos alabarte, derramando todo nuestro ser en tu presencia, y también un tiempo en el cual podamos recibir tu palabra. Que esta palabra trabaje profundamente en nuestro corazón. Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Háblanos directamente. Enséñanos y guíanos. Señor, te pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer el versículo clave de hoy, que es el versículo 6. Lo leemos juntos y a una voz. Ya, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Durante muchos años, como algunos hermanos saben, viví en la provincia, aunque la mayoría de mis actividades estaba aquí en Capital. Así que para desarrollar mis tareas, estudios, trabajo, iglesia, tenía que tomar varios medios de transporte. En el camino era habitual que encontrara a varios personajes que formaban parte del paisaje cotidiano. Los vendedores ambulantes alrededor de la estación de tren y en los vagones, el diariero que gritaba a viva voz que el tren estaba viniendo para que los pasajeros nos apurásemos, las corridas de los transeúntes y, por supuesto, aquellos que se paraban en lugares estratégicos para pedir dinero, junto a las boleterías o en las escaleras de acceso. Niños, jóvenes, adultos y ancianos, pidiendo una ayuda de forma mecánica y repetitiva, realmente sin una esperanza real de recibir nada. Entre el tumulto y la premura, pocos eran los que prestaban atención a quienes pedían este tipo de ayuda. La vida acelerada con la que nos manejamos, centrados en cumplir con nuestras propias obligaciones, nos lleva a naturalizar y pasar por alto cuestiones esenciales. Entre otras cosas, estamos habituados a ver la brutalidad con la que el mundo maltrata a los más débiles a diario. Y no hacemos mucho al respecto. Porque es más fácil volvernos insensibles e indiferentes. Muchos son los que continuamente, con gemidos tenues y hasta imperceptibles,
están pidiendo auxilio y aún así nadie los escucha. Tal vez también nosotros estemos pidiendo auxilio sin percibir que alguien pueda oírnos. No obstante, hay uno que escucha a todos y responde. Hay uno que escucha nuestro auxilio más débil. Uno que no pasa de largo al vernos. Uno que está atento a nuestra necesidad y dolor. Es nuestro Señor Jesucristo. Él lo sabe todo de nosotros. Ve aún lo más oculto en nuestro interior. Y Él tiene el poder para brindarnos el más perfecto socorro. Una ayuda completa que excede por mucho a lo que creemos necesitar. Porque en su nombre hay auténtica restauración. En el nombre de Jesucristo de Nazaret hay esperanza. En el nombre de Jesucristo de Nazaret somos poderosamente transformados. En este día el Señor se acerca y fija sus ojos de amor sobre nosotros. Él viene a otorgarnos una gloriosa transformación. Él viene a nuestro encuentro para darnos la mayor bendición. ¿Estás listo a recibirla? Amén. 10 días después de la ascensión de Jesús, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo había irrumpido entre los discípulos. En ese momento hubo un gran estruendo como de viento recio que atrajo a una multitud hasta el lugar en el que estaban reunidos. Entonces Pedro alzó la voz y pronunció su primer discurso público. Con sus palabras, instó a los oyentes a arrepentirse y bautizarse para el perdón de sus pecados. En esa ocasión se unieron a la iglesia como 3.000 personas. Y los creyentes conformaron una comunidad de amor en la que tenían todas las cosas en común y perseveraban unánimes en la alabanza al Señor. Todo marchaba bien en la iglesia hasta que un suceso marcó una doble explosión. Una explosión evangelística y la explosión de la persecución. Un suceso particular concluiría en que miles de personas recibiesen la salvación del Señor, pero al mismo tiempo desencadenaría las acechanzas de los líderes religiosos en contra de los cristianos. Ese suceso detonante es el que vemos en la palabra de hoy. Lucas nos dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Los apóstoles, como vemos aquí, solían orar manteniendo las tradiciones de la época. Aún así, no lo hacían por tradición. Ellos habían sido testigos de la resurrección de Jesús y habían experimentado el poder del Espíritu Santo. Por eso, mientras otros oraban por costumbre, ellos sentían la necesidad de acercarse al Señor para tener una comunión con Él. Como todos aquellos que han experimentado la resurrección del Señor y el poder del Espíritu Santo, ellos sentían la necesidad de acercarse al Señor para tener una comunión con Él. Ya no competían por el primer lugar como había sucedido en el pasado. Ya no desestimaban la importancia de orar, como cuando se quedaron dormidos mientras Jesús oraba intensamente. Pedro y Juan habían experimentado un profundo cambio en sus vidas y ahora eran grandes colaboradores en la obra del Señor. Ambos quisieron compartir un tiempo de oración en el templo. Sin embargo, algo ocurriría en el proceso. Tendrían un encuentro peculiar e imprevisto. El relato nos dice que era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Diferente a otros, que como los discípulos se acercaban a orar, Lucas nos habla en detalle de un hombre que se encontraba frente al templo. Este no venía por su propia cuenta para alabar al Señor, sino que era traído para pedir limosnas.
Según la palabra, se trataba de un hombre cojo de nacimiento que tenía más de 40 años. Un hombre que no podía sostenerse sobre sus piernas y caminar. Así que dependía de los demás para movilizarse y dependía de la caridad de los otros para sobrevivir. Por eso se dedicaba a mendigar a la entrada del templo, a la entrada del templo. Personas como él no tenían permitido el ingreso al lugar de adoración, según las normas religiosas establecidas. Esas normas se establecieron en base a un dicho que se generó en tiempos de David que decía: ni los ciegos ni los inválidos pueden entrar en el templo del Señor. Así que este hombre solamente podía quedarse a la entrada del templo y desde allí mendigar. Aquel hombre cojo que había nacido con esta enfermedad, que no era producto de algo que le hubiese pasado durante su vida, sino que había nacido con esta enfermedad, se hallaba sentenciado a una triste realidad, a una vida de soledad, inmovilidad, dependencia social y marginación. Para él y para todos, su condición era irremediable. No tenía esperanza alguna, sino una dura y prolongada espera a que llegara el día de su muerte. Ignorado por la mayoría de la gente, depositado ante el templo como parte del decorado externo, condenado a mendigar y a sufrir, aquel hombre nunca imaginó, nunca tampoco esperó lo que estaba por ocurrirle. Porque como solía hacerlo ante todo aquel que pasaba frente a él, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Al ver a los discípulos, aquel hombre cojo lanzó una vez más su repetitiva y mecánica súplica, aguardando una ayuda material. Pero si bien él no había puesto mucha atención ni expectativas, su ruego originaría un cruce de miradas singular entre ellos. Porque deteniéndose, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Pedro y Juan fijaron sus ojos en él. Hicieron lo que muchos evitaban hacer: observar con detenimiento al que estaba tirado en el suelo, a la entrada del templo. De este modo, buscaron involucrarse, no solo en su necesidad material, sino en su dolor, en su desesperación interior, en su miserable condición humana y sobre todo en su necesidad espiritual. ¿Quién podría hacer esto? ¿Quién hubiera hecho esto? No lo pasaron por alto ni desoyeron su pedido. Observaron en lo más profundo de aquel hombre y demandaron de él una atención similar. Por eso le dijeron: míranos, míranos. Ellos querían que el cojo no los viese solo al pasar, como lo hacía con cada uno de los que caminaban frente a él. Ellos querían su completa atención, porque tenían algo muy importante para él. ¡Míranos! En ese momento, despabilándose de su estado automatizado, Lucas nos relata que entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. ¿Qué me van a dar?, pensaba. Aquel hombre solitario y marginado se llenó de ilusión. Alguien lo había escuchado. Alguien tenía interés en él y algo le iban a dar. Así que estuvo atento, tal vez esperando que esos hombres sacaran algo de sus bolsillos. Sin embargo, fue temporalmente desilusionado por Pedro cuando le oyó decir: no tengo plata ni oro.
No tengo plata ni oro. No hay ayuda material suficiente ni eficiente con la que pueda ayudarte. Eso le estaba diciendo. No hay ayuda material suficiente ni eficiente con la que pueda ayudarte. Eso no te va a ayudar. No obstante, esto no sería todo lo que el apóstol le diría, no era todo lo que tenía para comunicarle. Pedro le declaró: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Lo que tengo te doy. Y lo que realmente necesitas no es plata ni oro. Necesitas experimentar el poder de resurrección y vida de Jesucristo de Nazaret. ¿No será esto lo que el Señor nos dice también a nosotros? Lo que realmente necesitas no es plata ni oro. Necesitas experimentar el poder de resurrección y vida de Jesucristo de Nazaret. Amén. Alrededor nuestro, pasando desapercibidos, hay muchos que están sufriendo en la soledad, la marginación, el desamparo, la dependencia, la incomprensión, la parálisis espiritual. Muchos gritan en silencio sin poder escapar a su realidad. El mundo ya ha tomado una posición frente a ellos. Los ha dejado afuera, los ha dejado tirados afuera, del lado de afuera, a las puertas, imposibilitados a venir a un encuentro con el único y verdadero Señor. Pero Jesús está cerca. Jesús está cerca y no los ha olvidado. Jesús no nos olvida. Jesús no te olvida. Tal vez hoy te sientas como ese cojo a la entrada del templo, considerándote indigno e incapaz de entrar a la presencia del Señor. Pero Él no te ha olvidado. Él no te ha olvidado. Jesús no nos desampara. Él nos visita y fija sus tiernos ojos de amor sobre nosotros para sanar el corazón de aquel que vive excluido y paralizado. Jesús hoy te invita a encontrar la paz y la nueva vida que buscabas en su nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Porque no hay imposibilidades, ni dificultades, enfermedades, ni dolencias que se resistan ante su poder. Y no es el oro ni la plata de este mundo los que nos darán solución a nuestro problema. Solo la obra poderosa del Señor Jesús actuando en nuestra vida puede darnos verdadera respuesta, solución y libertad. En Él renace la esperanza. En Él todo es hecho nuevo. Solo en Él hay perfecta y completa sanidad. Solo en Él hay perfecta y completa salvación. En Él se cumple la promesa de Dios que nos dice: he aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Jesús es el médico verdadero que puede sanar aún las dolencias interiores más ocultas para las que no existe tratamiento eficaz en este mundo. Él puede curar las heridas más profundas que persisten y se extienden en nuestro corazón. Porque Él dio su vida para desarraigar de nosotros la principal causa de nuestro estado, de nuestro mal. Dio su vida para derrotar el pecado y aplastar el poderío de la muerte que nos atormentaba. Como aseguró Isaías, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mucha gente de hoy solo está pendiente de resolver sus propios conflictos. Quizás nosotros también estemos viviendo de esa misma manera.
Mucha gente de hoy está pendiente de resolver sus propios conflictos. Es por esto que muchos evitan a aquellos que les demandan ayuda. Pocos dan su corazón e interés en involucrarse en lo que otros están padeciendo. Pedro y Juan pertenecían a ese grupo de esos pocos. Y no hay que hacer mucho esfuerzo para reconocer que esta también es la voluntad de Dios para todos los que hemos experimentado su salvación. Que seamos testigos de la obra de nuestro Señor Jesús, llevando su mensaje de libertad y esperanza a las almas. Que seamos sus ojos, sus manos, su voz. Jesús no estaba físicamente delante de ese cojo. Pedro y Juan estaban delante de él, pero ellos reflejaban la viva imagen de nuestro Señor Jesús, continuando fielmente su obra. No hay absolutamente nadie en este mundo que esté tan perdido o acabado como para quedar excluido del poder transformador de nuestro maravilloso Señor. No necesitas mucho. Solo necesitamos un corazón dispuesto ante el Señor. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Amén. Los ojos del cojo habían estado puestos en aquellos hombres que exigieron su atención. Su corazón había estado expectante queriendo recibir algo, pero no obstante, lo que había oído era una bendición mucho mayor que cualquier otra cosa que hubiera esperado. Así que en medio de su asombro, Pedro, tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Al instante, de manera inmediata, aquel que estuvo más de 40 años postrado, se paró firme sobre sus pies. Por primera vez. Por primera vez, sus piernas pudieron sostener su cuerpo. Tal vez pensó que estaba soñando, que su imaginación le estaba jugando una mala pasada. Pero no, se había levantado, estaba de pie, no podía negar esta realidad. Se había levantado de su frustración y derrota. Se había levantado y dejado atrás sus años de agonía, de desesperación, de pensamientos negativos, de muerte. El milagro había ocurrido en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Así que, saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¿Podés imaginarlo? De un salto, aquel que había estado postrado se puso de pie. Se puso de pie y comenzó a caminar. Y se puso de pie, no solo físicamente. Aquel hombre recuperó los deseos de vivir. Ya no seguía condenado por su penosa realidad, sino que fue libre de todo lo que lo había atado hasta el momento. Había sido arrancado de su estado de muerte. Así que se puso de pie para emprender una nueva vida en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ya no estaba solo. Ahora andaba junto a los discípulos, sus nuevos amigos. Con ellos entró al templo. Entró al templo por primera vez. Aquel lugar que se le había privado toda su vida por su antigua condición. Ya no estaba marginado. Ahora podía venir a un encuentro con su Señor, andando y saltando, alabando al Dios que le había dado completa libertad. Ahora tenía acceso al Padre Celestial en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Esto es, en el poder de Jesucristo de Nazaret. El gozo de aquel hombre fue notorio a todo el pueblo que lo conocía y lo veía andar y alabar a Dios.
como describe Lucas, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. No había quien pudiese negar la impresionante transformación de aquel que había sido cojo, de aquel que cada día los hostigaba con continuos pedidos de limosna. Pero ya no estaba sujeto a la inmovilidad. Ahora podía caminar. Ya no estaba solo y apartado, ahora iba acompañado. Ya no estaba excluido de su comunión con el Señor, ahora estaba dentro del templo, dando alabanzas a aquel que lo había rescatado de su estado de muerte. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, aquel hombre había obtenido una nueva vida. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, nosotros también obtenemos una nueva vida. Amén. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, somos restaurados y obtenemos acceso a una comunión permanente con nuestro Señor. Un acceso del que estábamos privados a causa de nuestro pecado. Hoy podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia, porque el poder de Jesucristo nos libra de la condenación del pecado que nos impedía venir ante nuestro Dios. Porque el poder de Jesucristo destruye toda imposibilidad, enfermedad o barrera que nos aparta de nuestro Padre Celestial. El poder de Jesucristo nos libra de toda condenación. Ya no estamos sujetos a nuestro antiguo estado de muerte, sino que en Jesús somos hechos nuevos. Tenemos el privilegio de entrar a una relación de amor con nuestro Señor, a pesar de nuestras debilidades y flaquezas pasadas, a pesar de cuánto el mundo hizo por mantenernos apartados de Él, aún estando tan cerca de nosotros. Así que ya podemos gozar de la sanidad del Señor y sobre todo de la salvación en su nombre. En nuestro Señor Jesús obtenemos verdadera transformación. Levántate y anda, nos dice el Señor. Levántate y anda. Por lo tanto, es hora de ponernos de pie en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Es hora de vivir para alabar al que nos rescató y nos llamó a su presencia. Es hora de servirle y ser para Él sus ojos, sus manos y su voz ante las almas que están sufriendo. Quien quiera que sea, por más que viva en la marginación, en el dolor más agudo e irremediable, o en la esclavitud del pecado, quien quiera que sea, puede encontrar sanidad y perfecta restauración en el nombre de Jesucristo de Nazaret. El poder transformador del Señor está al alcance de todos. Y no son el oro ni la plata de este mundo los que dan solución. Solo en el nombre de Jesucristo de Nazaret hay restauración. Solo en el nombre de Jesucristo de Nazaret hay sanidad y salvación. En el nombre de Jesucristo de Nazaret hay una nueva vida y esperanza eterna. La condenación del pasado ya ha quedado atrás. Hoy somos hechos nuevos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Vamos a orar juntos, oremos. Señor Padre Celestial, muchas gracias te damos por tus palabras que nos das el día de hoy, pero más que nada gracias, Señor, porque tú visitaste nuestra vida cuando estábamos tirados, abandonados, solitarios, marginados, excluidos de tu presencia. Y tú viniste a nosotros para darnos una nueva vida. Tú viniste a nosotros para darnos esperanza. No lo merecíamos, no teníamos posibilidad alguna de venir delante de ti, pero tú nos llamaste.
Hoy, Señor, sabemos que también nos estás llamando como a Pedro y a Juan para que seamos tus ojos, tus manos, tu voz, para que nosotros podamos reflejar tu presencia y continuar la obra que tú has iniciado. Hoy, Señor, nosotros entendemos y sabemos que aunque no queremos reconocerlo, alrededor nuestro hay mucha gente que está sufriendo, no solamente por la necesidad física, sino también la necesidad emocional, los conflictos o problemas de este mundo, la necesidad espiritual. Ayúdanos, Señor, a tener ese corazón de compasión que tuvo nuestro Señor Jesús y a no pasar por alto cuando los vemos. Ayúdanos a tener un corazón de saber involucrarnos para poder transmitirle el mensaje de salvación y libertad que hay en ti. Porque nosotros no tenemos plata ni oro, no tenemos posibilidad alguna en nosotros, ni energía, ni fuerza, ni sabiduría para poder ayudar a los otros, pero tú sí lo tienes. Y en tu nombre, en tu poder, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, hay solución, hay libertad, hay sanidad, hay salvación para todo aquel que reciba este mensaje. Señor, muchas gracias te damos por darnos a nosotros libertad primeramente, por darnos entrada a tu presencia, salvación y vida eterna, y también por llamarnos a vivir como tus instrumentos. Muchas gracias, Señor, te damos por todo. Pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Está del occidente, mis culpas alejaste.